Dios nos bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias, por supuesto, en el libro de Apocalipsis, ya para... ¡Ay, Señor amado! Para casi estar terminando, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo. Vamos a ver los primeros 10 versículos en el día de hoy y con la ayuda del Señor, los primeros 9 mejor dicho, y con la ayuda del Señor el domingo próximo estaremos ya finalizando este precioso, este maravilloso libro, esta esperanza bienaventurada que justamente es la venida de nuestro Señor y el detalle de las cuestiones futuras. Así es que con la ayuda del Señor vemos este precioso libro. Apocalipsis capítulo 22. Dejamos en la predicación anterior allí acerca de los detalles de la Nueva Jerusalén, esta ciudad tremendamente grande, tremendamente imponente, múltiplos de 12 por todos lados. Vimos que el número 12 es un número constante y repetitivo. El número 12 dijimos que en la numerología bíblica hace alusión al gobierno de Dios, a que Dios está gobernando. Por eso los 12 apóstoles allí aparecieron en los cimientos, las 12 tribus de Israel en las puertas, 3 puertas por lado, 12 ángeles, ¿sí?, allí custodiando la entrada, el acceso, los 12 nombres, por supuesto. Y vimos que los 12.000 estadios son unos 2.400 kilómetros, ¿sí?, de largo, de ancho y de alto. Y vimos que la ciudad desciende del cielo, no habrá noche, sino que será un día eterno. Y dice también que las naciones, o sea que si Dios nos habló de una nueva, cielos nuevos, tierra nueva, obviamente no va a ser la ciudad lo único que esté bajo ese cielo y bajo esa tierra, sino que van a haber naciones, seguramente las naciones redimidas en el reino milenial tendrán acceso a ellas, los que se hayan convertido a Cristo y no hayan participado de la rebelión última de Satanás. Y dice que de año en año traerán sus glorias, sus riquezas, vendrán a adorar al Señor allí a la ciudad, donde Dios mismo estará haciendo el tabernáculo, porque dice Juan allí, no hay templo, no hay tabernáculo, sino que Dios mismo es el tabernáculo. Entonces pasamos al capítulo 22 y nos va a dar los últimos detalles, las últimas descripciones de esta ciudad que hasta ahora no nos había dado, para luego ya después dar el mensaje final, cerrar justamente el libro. Entonces los últimos detalles acerca de esta nueva Jerusalén, capítulo 22 de Apocalipsis, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, algo bien particular, bien interesante que en el capítulo 22 comenzó a nombrarse. Recuerde que los capítulos anteriores, cuando se nos hablaba del trono, se nos hablaba de Él que está sentado en el trono de manera singular. Sin embargo, en el capítulo 21 y capítulo 22, cada vez que habla del trono de Dios, dice y del Cordero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que justamente los reinos han venido a ser del Señor, pero no solamente los reinos, sino que también dice, para que vosotros estéis al lado mío, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Y hablándonos también y recordándonos, como dijo el Señor en una ocasión, yo y el Padre uno somos. Entonces capítulo 21 y capítulo 22, cuando se nos refiere al trono, lo interesante es allí es que cada vez que se va a nombrar el trono, las veces que se lo nombra, se dice el trono de Dios y del Cordero. Él está, justamente lo vemos en esta nueva creación, sentado en el trono con el Padre. Ya es un trono compartido, no es un trono unipersonal de nuestro Padre Celestial, sino que es un trono compartido. Pero volviendo a los detalles de la ciudad, lo que nos va a hablar aquí es de un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal. Dice, hermanos, en primer lugar que este río era un río limpio. No solamente es un río limpio, es un río de santidad, es un río no contaminado como los ríos nuestros. Recuerde que en la gran tribulación nos habló de la contaminación de los ríos, de la fuente de las aguas, de los mares. Aún hoy en día, mis hermanos,
Hay muy poca agua potable realmente en el mundo, el resto es agua no bebible, es agua contaminada o es agua salina, o sea que el agua que en realidad el hombre puede beber es una mínima cantidad, es mínimo comparado a la gran cantidad de agua. Sin embargo, aquí cuando se nos habla de agua se nos dijo que mar no había, pero sí se nos dice que hay un río, y este río es absolutamente limpio, es un río saludable, es un río absolutamente libre de toda corrupción, de toda contaminación, mis hermanos. No solamente nos habla que en la ciudad no va a entrar el pecado, sino que no habrá ninguna clase de mal, ninguna clase de corrupción o de contaminación. Este río, dice, es un río limpio, pero no es cualquier agua, es agua de vida. Cuando, hermanos, allí en el huerto del Edén fue establecido aquel huerto, aquel paraíso, dice que había 4 ríos, el Gihón, el Pisón, el Hiddekel y el Éufrates, ¿sí? Dicen que estos 4 ríos regaban la tierra. Ahora se nos dice que había un río de agua de vida. Acá no hay 4 ríos, hay un solo río, pero es cuán grandemente superior a aquellos 4 ríos del principio, porque este es un río de agua de vida, es un río de agua viva, es un río que emana del mismo trono de Dios. Hermanos, el Señor también prometió, como ya lo decíamos en la predicación anterior, a todos los que creyeran en Él, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Él mismo dio la interpretación. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Por lo tanto, el río de agua de vida simboliza en esta época, en esta dispensación, el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Hermanos, recordemos también, no nos olvidemos, estamos en la dispensación de la gracia, en la época de la iglesia. Ese Espíritu Santo no será retirado de nosotros. En el Antiguo Testamento sí sucedía, por ejemplo, el Espíritu de Dios, dice, se apartó de Saúl, pero es en el Antiguo Testamento, es en otra dispensación. En la dispensación esta, la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo fue dejado como garantía, como las arras, como aquellas monedas justamente que aquella mujer dice que había perdido una moneda y revolvió toda la casa, prendió la luz, corrió, barrió todo hasta encontrar aquella moneda, porque esas monedas justamente son la garantía, son las arras. Y dice la carta a los Efesios, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Espíritu Santo fue dado a nosotros los creyentes como garantía, como las arras, como ese río de agua de vida interior en nuestro ser interior, que es justamente aquello que va a venir a ser buscado, va a venir a ser retirado, pero no retirado de nosotros, sino juntamente con nosotros, para que donde el Señor está, o sea, a la diestra del Padre, en la ciudad celestial, también nosotros podamos estar. Hermanos, es una garantía tremenda. Hermanos, suficiente sería que Dios lo haya prometido. Con que Dios lo diga, ya es suficiente. Pero no conforme con eso nuestro Dios, aunque Él lo dice en su palabra y su palabra no miente, es fiel y verdadera, también nos ha dejado en nosotros ese sello, esa marca, esas monedas, como garantía de que nos va a venir a buscar. Hermanos, qué tremendas promesas firmes, fieles, verdaderas que tenemos en el Señor. Por lo tanto, en esta dispensación, este río que está corriendo allí en la ciudad celestial, está corriendo también en nuestro interior. Por eso, hermanos, cuán maravillosas son las palabras que el Señor le dijo a aquella samaritana, ¿no? Si tú supieras quién es el que habla contigo, si tú conocieras el don de Dios, si tan solo abrieras los ojos como Giesi, el criado de Eliseo, en un momento, el Señor le concedió que sus ojos se abrieran y vería las tremendas bendiciones espirituales que estaban delante de aquella mujer, ¿no? Y aquella mujer parecía que, dice, el Señor, me parece que tú eres profeta. Más que profeta estaba allí el Señor de los profetas, el Señor de señores, el Rey de reyes hablaba con esa mujer samaritana. Y en esta ciudad hay un río limpio,
Ese espíritu simbolizado allí corriendo, es un río de vida, es un espíritu de vida. Es el espíritu justamente que nos da vida y allí representado en ese río. No estoy diciendo que el río no existe, no. Si la Biblia dice que allí habrá un río. Pero digo que hoy ese río está fluyendo espiritualmente en nuestro corazón. Dice que es un río de agua de vida, no es un río de muerte, es un río de vida. Dice resplandeciente como cristal, la pureza, la transparencia, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo justamente nos va a ir santificando. Fíjese que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos santifica, y también dice que la palabra de Dios nos santifica, pero la palabra de Dios es el producto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por lo tanto, este río, ¿qué podría hacer sino santificarnos, cristalizarnos, limpiarnos, hacernos cada vez más transparentes, más semejante a nuestro Señor, en el cual no hay sombra, no hay variación, no hay impureza, no hay imperfección, sino que es absolutamente genuino, transparente, limpio, perfecto. Gloria al Señor. ¿Y de dónde sale? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde brotaba este río? Cuando cruzábamos allí la cordillera, veíamos como el agua brotaba de la peña. Mi hermana Esther vio. Impresionante es eso, como una mole maciza allí, aparentemente impenetrable, sin embargo de las entrañas de esas rocas corre el agua, y esa agua va produciendo vida, va refrescando, va dándole vida a todo el sector cordillerano. Y aquí dice que este río brota, emana desde el mismo trono de Dios, que no está allí ahora unipersonal sino compartido, el trono de Dios y del Cordero. De allí sale, de allí brota. Gloria al nombre del Señor. Y Él mismo, el Señor, la roca eterna de los siglos, es el que hace brotar en nuestro ser interior. Dice, el espíritu que yo le daré será en Él una fuente, un surgente, podríamos decir, que salte para vida eterna. Sale con presión, hermano. No es un hilito allí moribundo en nosotros. No es allí un hilito, hermanos, que hoy, por favor, cualquier cosita lo va a tapar, lo va a agotar, lo va a obstruir, sino que dice que será en él una fuente que salte con presión, con potencia, con el poder de Dios, y salta para vida eterna. Hermanos, lo que sí somos llamados es a no apagar el Espíritu. El Espíritu Santo no se va a retirar del creyente, pero sí se lo puede contristar. Sí se lo puede apagar, sí se puede disminuir la eficacia, el mover del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. O sea, Él no puede ser retirado, sino cuando venga Cristo y nos lleve y nos retire juntamente como garantía, ¿cierto? Pero sí puede ser contristado, sí puede ser entristecido, sí puede ser apagado, sí puede perder eficacia. ¿Por qué? Y bueno, por carnalidad, por mundanalidad, por darle lugar al pecado, a los celos, a la ira, al enojo, todos los frutos de la carne, etcétera, etcétera, por falta de ir a la palabra de Dios, por falta de oración, ¿cierto? Por falta de práctica de los ejercicios espirituales. El Espíritu de Dios, su ministerio puede ser apagado, puede ser entristecido, puede ser opacado, mis hermanos, en esta dispensación, ¿cierto? Pero no va a ser retirado. Gloria al Señor. Si dependiera de nosotros, hermanos, en algo, ya sin duda lo hubiéramos perdido. No que una moneda que aquella mujer perdió, todas las monedas juntas las hubiéramos perdido. Hubiéramos perdido las 10 monedas, no solamente una, hubiéramos perdido todo si dependiera de nosotros. Pero gloria al Señor, que depende de Él. Sí, nosotros, por supuesto, debemos preocuparnos. Como dice la Biblia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 12, en medio de la calle de la ciudad. ¿Hay calle? Claro que hay calle. ¿Estará llena de pozos como la nuestra? No. ¿Estará allí con desbordes cloacales como tenemos acá? No, por Dios. ¿Estará con este tierra y viento que corre en este momento espantoso en nuestra ciudad? No, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Gloria a Dios. Hermanos,
dice el árbol de la vida, gloria a Dios. Recordemos que allí en el huerto del Edén, mis hermanos, también estaba el árbol de la vida. Y yo a veces me he puesto a preguntar, ¿por qué este Adán y esta Eva se habrán preocupado del árbol que le dijeron que no y no hubieran comido del otro árbol? Pero, Dios mío, habiendo tantas cosas preciosas para ver, para comer, ¿no? Lo que es la naturaleza corrupta del hombre, y aunque en aquel momento no estaba esa naturaleza corrupta, pero no había sido puesta a prueba todavía. Aún los ángeles en el cielo fueron puestos a prueba. Dios sabía de la rebelión de Satanás y de la rebelión de un grupo importante de ángeles. Sin embargo, Él les da la capacidad de elección, la capacidad de decidir, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. También los ángeles tienen alguna semejanza justamente de nuestro Padre Celestial. Y cada uno fue tentado. En el cielo hubo tentación de parte de Satanás. Dice, hasta que se halló en ti maldad, hablando el profeta Ezequiel. O sea que lo único que ha creado Satanás es el pecado. No ha creado otra cosa, sino solamente el pecado. Y Dios, sabiendo que justamente esto iba a suceder, aún así Él deja transcurrir la historia, ¿cierto? La historia en el cielo, la historia en la tierra, y cada uno tiene que ser probado. ¿Queremos nosotros en este tiempo permanecer en lo que Dios nos ha dado? Los ángeles tuvieron que ser probados y muchos de ellos fracasaron. Aquellos que fracasaron, eternamente y para siempre ha caído la condenación sobre ellos y no se ha hecho provisión de salvación. Gloria a Dios. El hombre también fue probado en el huerto del Edén. Dios estaba escuchando cuando la serpiente hablaba con Eva. Dios estaba presente allí cuando ellos tomaban del fruto prohibido, obedeciendo y poniéndose bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, el hombre debía ser probado. Pero aunque el hombre, al igual que los ángeles, pecó, para por cuanto Dios le ama de una manera que no lo podemos entender, no lo podemos comprender, para sí se hizo provisión de salvación. ¿Y cuál fue la provisión de salvación? La vida del propio Hijo de Dios. El escritor a los Hebreos nos dice esto, ¿no? Porque Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A nosotros, los creyentes, los elegidos, a todo el mundo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la provisión potencial en la cruz del Calvario podría alcanzar a todos aquellos que vinieran a los pies de la cruz y se abrazaran, alcanzarían misericordia. Hay una provisión suficiente para todo hombre, del pasado, del presente y del futuro. En los pecados pasados, presentes o futuros, hay provisión en el Calvario. Su sangre alcanza, como alguien dijo una vez, aquella sangre aún no ha coagulado, todavía está fresca para limpiar nuestros pecados, mis hermanos. Y como dice un viejo himno, esa sangre, ese sacrificio alcanza la montaña más alta y fluye aún hasta el valle más hondo. Gloria a Dios. No hay pecado que el Señor no pudiera perdonar. Sin embargo, para los ángeles, Dios no movió ni siquiera el dedo meñique por salvarlos. Por nosotros ha enviado aún a su propio Hijo a dar su vida en rescate por muchos, como dice la palabra. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién podría explicar esto? ¿Quién sería capaz? Solamente podemos decir gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y ese árbol de la vida, para el cual una vez que el hombre pecó, fue expulsado del huerto y se pusieron allí querubines con una espada encendida, dice, que se revolvía contra todo aquel que deseare alcanzar y comer del fruto del árbol de la vida. Aquel fruto fue prohibido, el huerto fue quitado de este mundo, mis hermanos. Sin embargo, ahora la Biblia comenzó en un paraíso, en un huerto, con un árbol de la vida, con 4 ríos, pero ahora termina en la Sión celestial, un nuevo cielo, una nueva tierra, un huerto, pero que es toda la tierra, hermanos, porque acá nos va a decir que no habrá allí maldición, con un árbol de la vida, y dice que todos podremos comer de él. Todos aquellos que entren en esa ciudad comerán de su fruto. Este fruto, hermanos, es abundante. Dice, produce 12 frutos.
dando cada mes su fruto. ¿Cuáles serán los frutos? No me pregunta, hermano, no estoy en condiciones. Cuando lleguemos allá, no necesitará usted ni preguntármelo. El Señor mismo le explicará todas las cosas y veremos las cosas tal como son en la realidad celestial, hermanos. ¿Cómo es aquel fruto? ¿Qué color tiene? ¿Cómo sabe? ¿Qué gusto tiene? Hermanos, todas esas cosas pertenecen a lo que el Señor tiene preparado para nosotros, dando cada mes su fruto. Dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez aparece aquí la palabra sanidad. Hermanos, ¿habrá allí enfermedad? Seguro que no, porque no habrá corrupción, no habrá enfermedad. Pero quiere decir que aquel fruto, justamente, mis hermanos, es lo que mantiene en vida, en perfecta salud, en perfecta sanidad, en perfecto funcionamiento las cosas. En el huerto del Edén el hombre no fue puesto allí para estar tirado abajo de una parra, debajo de una palmera y que no haga nada. Fue puesto para que lo labrara. Fue puesto para que trabajara. Y seguramente, como decíamos, el mundo venidero, no este mundo, el mundo venidero estará poblado, habrán naciones, habrán reyes, habrá una ciudad principal, no habrá mar que divida a las gentes en etnias o en cosas así, hermanos, y la continuidad aparentemente de esa sanidad eterna, de ese bienestar eterno, estará justamente en la bendición a través de este árbol que el Señor pone allí en la Nueva Jerusalén. La gloria sea para el Señor. Dice, para la sanidad de las naciones. Y ya digo, no queriendo decir que allí va a haber enfermedad, sino que esto mantendrá continuamente. Si el pecado no hubiera entrado en este mundo, mis hermanos, con Adán y Eva, ¿cuánto tiempo hubieran vivido Adán y Eva? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tranquilamente estaríamos conviviendo hoy con Adán y con Eva, ¿verdad? O el Señor podría haberlo hecho de otra manera, no lo sabemos, son simplemente conjeturas, pero sabemos que el pecado y la muerte entraron por la desobediencia. Allí recién entra la muerte en escena. Aún así Adán vivió 930 años, Matusalén 969, casi 1000 años. Tendremos un milenio aquí para reinar con Cristo y después toda una eternidad. ¿O casualidad? No, mis hermanos. Hay planes maravillosos de Dios. Tal vez Dios quería hacer con Adán como hizo con Enoc, simplemente un día llevarle, o sea, este hombre no muere, entonces me lo llevo a mi presencia, a otro lugar. Pero aquí Dios estará en medio de su pueblo. ¿A dónde lo llevará? O sea, habrá una vida perpetua, eterna en la presencia del Señor. Sin duda, lo que viene aún es mucho mejor de lo que había en el huerto del Edén. Muchísimo mejor. Comenzando por el río mismo. Aquí habrá un solo río que emanará del trono de Dios, hermanos, que será un río limpio, transparente, un río de agua viva y mucho mejor que aquellos que existieron en este paraíso terrenal. Seguimos adelante. Y no habrá, versículo 3, y no habrá más maldición. Fíjese, aquí lo aclaran, no habrá maldición, por eso no puede haber enfermedad. Entonces, cuando habla de sanidad, no está hablando de que la gente se va a enfermar y bueno, tiene que acudir allí al árbol para ser sana. No, esto los mantiene eternamente y para siempre en bendición, en sanidad, en bienestar. Y no habrá más maldición. Recuerde que la maldición entró justamente por la desobediencia. Justamente. Entonces, si no hay desobediencia, no va a haber pecado, no va a haber, por supuesto, maldición. La tierra no será maldita, el cosmos no será maldito, el fruto, el esfuerzo, el trabajo del hombre no será maldito. Maldita será la tierra por tu causa, se dijo en una ocasión, maldita, justamente entró la maldición de la muerte, la maldición del dolor, etcétera, etcétera. Dice, y el trono de Dios, otra vez, y del Cordero, como diciendo, momento, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el trono, digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el reino, el poder por los siglos de los siglos. Entonces dice, y el trono de Dios y del Cordero, es un trono compartido, estará en ella, en esta ciudad, gloria a Dios. ¿Y sus siervos qué harán? ¿Estarán ociosos sin hacer nada, aburridos, echando panza espiritual? No, les servirán, gloria a Dios. Fíjese que hoy servimos, ¿verdad? Y en la eternidad seguiremos sirviendo a nuestro Dios, aleluya, gloria al Señor. Y sus siervos les servirán. No habrá allí ocio, por supuesto. Y
verán su rostro. Moisés fue la persona que humanamente estuvo más cerca de Dios, ni aún así vio su rostro, mis hermanos. Dios le dice tan solamente: verás parte de mi gloria, mis espaldas, así dicho entre comillas, ¿no? Es un antropomorfismo, es una forma de Dios. Sin embargo, dice: verán su rostro, veremos su rostro, le veremos cara a cara. Por eso Pablo dice: le veremos tal cual Él es, gloria a su nombre. Dice: y su nombre, el sentido de pertenencia, su nombre estará en su frente, grabado allí, en mi frente pertenezco al Señor Jesucristo, grabado en mi frente. El nombre, ese sello, habla de pertenencia, habla de intimidad, habla de protección, habla de conocimiento, habla de ese sellamiento, gloria a Dios. Su nombre, el nombre de Dios, el nombre del Cordero, estará en su frente. Versículo 5, no habrá allí más noche. Reitera lo que nos dijo en el capítulo 21, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Escuche, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, como decíamos en la predicación anterior, no hay discontinuidad entre el reinado milenial y este reino eterno. No hay. Es simplemente cambiar de lugar nada más, pero el reinado sigue. Por eso decimos que se cumplen a partir del milenio las promesas hechas a nuestro Señor. Se cumplen. Dice que Él reinará para siempre. Bueno, aquí vemos que sigue reinando. Nada más que se cambió a una ciudad mejor, a un cielo mejor, a una tierra mejor. Pero Él sigue reinando y nosotros reinaremos con Él. Y recuerda, hermanos, que la Biblia dice que si nosotros le negáremos, Él también nos negará. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. O sea que, ¿qué es esta leve tribulación momentánea comparado con lo que el Señor tiene? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Y me dijo, porque estas palabras pueden sonar un poco increíbles, pueden sonar un poco fantasiosas, podría decir alguno. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, que nadie las ponga en duda, mis hermanos. Por eso digo, cuando nosotros leemos, estudiamos Apocalipsis, ¿no aumenta nuestra fe? ¿No aumenta nuestra confianza? ¿No aumenta acaso nuestra seguridad? ¿No aumenta acaso nuestro gozo, nuestra esperanza no se haya fortalecida? Y Dios nos dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar ¿a quiénes? A sus siervos. Estas cosas no la entiende cualquiera, mis hermanos. No la entiende cualquiera. Por eso Pedro, hablando de los escritos de Pablo, dice, bueno, Pablo escribe algunas cosas difíciles, dice, de entender, dice, entre las cuales, dice, o de las cuales los indoctos, los que no estudian la Biblia, los que tienen su mente cerrada, y los inconstantes, los que sirven a Dios cuando se le da la gana, dice, tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. Por eso, hermanos, es importante conocer la palabra, ser docto, ser escriba en las cosas de Dios, ser entendido en estas cosas. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto es una revelación. El mundo no entiende, pero dice la Biblia, los entendidos comprenderán. La gente iluminada por Dios, no por nuestra propia capacidad, pero los indoctos, los que no estudian, lamentablemente, los que no se preocupan. Este libro, hermanos, en este tiempo está siendo cerrado en las iglesias. ¿Por qué? Y porque da miedo. Por un lado, porque da miedo. Por otro lado, por flojera y por pereza de los predicadores. Y el pueblo de Dios permanece en ignorancia, y los predicadores falsos y corruptos de este tiempo hacen que la iglesia, en vez de estar mirando hacia arriba, esté mirando aquí abajo en los bienes materiales, en las cosas pasajeras, en la mundanalidad, en cómo nos acomodamos, en cómo nos hacemos amigos del gobernante de turno para agarrar tal vez algún puesto, algún cargo, algún bienestar, riquezas materiales, como los días de Sodoma y Gomorra. Cada uno en sus cosas, en las cosas bien terrenales, pero nadie con los ojos puestos en el cielo, mis hermanos. Y lamentablemente muchos predicadores de este tiempo hacen que la iglesia
se desvíe de esta esperanza, se desvíe de esta justamente esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los indoctos y los inconstantes tuercen, hermanos, esta palabra. Oh, gloria al nombre del Señor. Nosotros podamos amarla, podamos atesorarla, vivirla, compartirla, darnos ánimo los unos a los otros, como dice el autor a los Hebreos. Démonos ánimos con estas cosas. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está más cerca, hermanos. ¿Hace cuánto comenzamos a predicar Apocalipsis? Bueno, ahora está más cerca todavía. Gloria a Dios, está más cerca. Por eso estas palabras tienen que darnos ánimo, no solo a nosotros, sino nosotros a la vez dar ánimo a otros. El Señor viene, Maranata, gloria al nombre del Señor. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es Dios que estaban estos profetas. En Juan allí hablándole, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Él no le va a mostrar a los que no le interesan. Hermanos, cuando aquel impío, la noche que el Señor fue entregado, llamado Herodes, y el Señor fue llevado delante de él, aquel impío le dice: hazme un milagro, quiero ver un milagro, haz algo para mí. El Señor ni siquiera le dirigió la palabra. Porque estas cosas no son para impíos, no son para corruptos, son para gente que ama a Dios. El libro comenzó con: bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que guardan. Estas cosas son para sus siervos, son para los hijos de Dios, son para los que aman su venida, para los que esperan en su nombre. Las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto, dice. Una vez que empiecen esto, nadie lo para. Son 7 años nada más, hermanos, de gran tribulación. La iglesia va a ser sacada antes, pero no tenemos que prepararnos para la tribulación, tenemos que prepararnos para el rapto. Ya tenemos que estar preparados. Cristo viene. Andan los amigos testigos de Jehová hablando del mundo glorioso y maravilloso y fantástico que viene. Yo les dije: sí, amén, yo creo en ese mundo, pero primero la iglesia va a ser quitada y viene la gran tribulación. Por lo tanto, hablarle a la gente de un mundo glorioso y fantástico, maravilloso futuro, que si bien es cierto, pero no le hablamos de la necesidad de arrepentimiento y volvernos a Cristo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Decirle a los que van navegando en el Titanic, decirle: no, después de este mar hay una ciudad maravillosa, está la Estatua de la Libertad y está el país de las oportunidades, y no hablarle que delante está el iceberg. ¿Qué sentido tiene? Hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en este tiempo, si bien creemos en un reino milenial y en esta eternidad con Cristo, necesitamos que la gente, que los creyentes se aperciban ahora. Cristo viene y sin santidad nadie verá al Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza va a decir: se purifica a sí mismo. Tenemos esperanza, tenemos que purificarnos entonces. Tenemos que prepararnos, estar apercibidos, no dormirnos. Dice el Señor en las parábolas: bienaventurado aquel siervo, y aquí le está hablando a siervos, que cuando el Señor venga le haya haciendo la voluntad de su Padre. De cierto os digo que le honrará, que le dará muchos bienes, que lo pondrá en alto. Más dice: si su siervo fuere malo, negligente, comenzar a andar con ladrones, con borrachos, con pecadores, comenzar a golpear a sus hermanos, dice: vendrá el Señor de ese siervo a la hora que no sabe, el día que no espera, y pondrá su parte con los hipócritas. Para eso tenemos que prepararnos en este tiempo, hermanos, porque primero, antes de todas estas bendiciones, está el rapto de la iglesia, que es la primera bendición. ¿Y qué pasará con aquellos que se queden? ¿Habrán segundas oportunidades como algunos predican? Yo no creo en segundas oportunidades. El Señor nos está dando hoy 1, 2, 3, 4, 2000 años de oportunidades nos está dando. Más oportunidades le pediremos al Señor. ¿Qué es Dios? ¿Un juguete? ¿Un juego? ¿Qué es Dios? Para después de tantas predicaciones que nosotros escuchamos en este lugar, en otros lugares, en radio, en televisión, buenas, malas, más o menos regulares, aún hasta los testigos de Jehová andan hablando de lo que viene más adelante. Y algunos creyentes van a decir después: Señor, ¿no me darías otra oportunidad más? ¿Pero qué es Dios? ¿Un chiste? ¿Un juego es? No, mis hermanos. Dios no puede ser burlado, dice su palabra, pues todo lo que el hombre siembra. Hoy muchos están sembrando con Dios indiferencia. Indiferencia divina cosecharán, mis hermanos, el día que clamen.
las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, aquí vengo pronto, lo vuelve a ratificar, vengo pronto, dice el Señor, bienaventurado, feliz, dichoso, alégrense. ¿Quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Comenzó diciendo este libro, bienaventurado el que lee, termina diciendo bienaventurado el que las guarda. Hay que leerlas, ya con eso hay una gran bendición. Fíjese que el libro comienza diciendo, momento, no tenga miedo, dese por dichoso de que Dios le esté contando el futuro. Pero acá dice, dese también por dichoso el que crea este libro. Porque ¿qué es guardar? ¿Es esconderlo? No, es atesorarlo en el corazón, es creerlo, es practicarlo, es vivirlo, es comentarlo, es predicarlo, es ponerlo en alto. Bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, el que guarda, el que cree, el que obedece, el que comparte las palabras de la profecía de este libro. Y es lo que estamos haciendo, hermanos, hasta lo estamos dejando grabado. Con la ayuda del Señor este material va a reproducirse en una emisora. Queremos simplemente con el ánimo de predicar, hermanos, la palabra. No que la gente diga si sabemos o no sabemos, o si nuestro nombre se hace conocido o no conocido, eso no interesa. Pero hay bienaventuranza en escuchar este libro y hay bienaventuranza en guardarlo. Y es tiempo, hermanos, que se predique también y que sigamos predicando estas verdades maravillosas. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8, ya terminamos, hasta el 9 llegamos. Yo, Juan, soy el que oyó y vio. Qué testigo privilegiado, ¿no? Pablo dice, yo fui llevado al tercer cielo y vi cosas y oí cosas que al hombre no le es permitido decir. Juan dice, yo vi y oí y se me mandó a escribirla. Gloria a Dios. Qué glorioso, Señor amado. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, pobre Juan, ¿cómo estaría, no? Ya anciano, preso, en cadenas, desterrado, despreciado de este mundo. Domiciano lo mandó a esta isla desierta, a esta isla prisión, a este Alcatraz, podríamos decir. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar, dice. ¿Qué otra cosa podría haber hecho este varón al ver semejantes cosas tremendas, gloriosas, indescriptibles? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Reacción del ángel, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Hermanos, ya hubo un querubín allá en el principio que quiso ser adorado y por eso fue expulsado, fue echado. Después en otra ocasión a nuestro Señor le dijo, todo te daré si postrado me adoras. Él siempre ha querido adoración. Este ángel, cuando Juan allí abrumado, ¿cierto?, ante tanta visión, tanto extraordinario y glorioso, por un momento allí él confunde las cosas, porque claro, le está mostrando tantas cosas, y él se arrodilla, el ángel le dice, no, Dios es digno de adoración. Solamente a Dios la gloria. Y así decían los reformadores, ¿se acuerdan? Solo a Dios la gloria, solo Él es digno de gloria. Me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero Él me dijo, mira, no lo hagas. Oh, gloria a Dios. Y fíjese las palabras tremendas, ¿no? Y cómo en estas palabras nos recuerdan a nosotros cómo debemos considerarnos a nosotros mismos. Y cómo lamentablemente algunos se consideran a sí mismos. El que se cree ser algo sin ser nada, a sí mismo se engaña, dice la Biblia. Y este ángel, que era uno de los que tenía las 7 copas postreras, que le está mostrando estas cosas tremendas, le dice, yo soy consiervo tuyo. Yo estoy a la par tuya. Eso es lo que le está diciendo. Soy tu consiervo, soy esclavo de Jesucristo. Soy esclavo porque siervo también es esclavo. Esa es la palabra. Yo soy un coesclavo, al igual que ti. No soy más que ti. Soy un coesclavo. Yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas, o sea, los santos del Antiguo Testamento, los que predicaron en aquel tiempo. Pero no solamente de eso. Y de los que guardan las palabras de este libro. O sea que este ángel que está hablando aquí está diciendo en este momento a esta iglesia, yo soy consiervo de ustedes, los que guardan las palabras de este libro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo considerarse a sí mismo, no? La Biblia dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles. Sin embargo, fíjense que delante de Dios la humildad es lo que debe prevalecer. Dice, yo estoy a la altura de cualquiera que ame las palabras de este libro. No soy más que eso.
Qué tremendo, mis hermanos. Un cachetazo para el orgullo, pero así en el medio es una bofetada que deja ardiendo la cara, mis hermanos. ¿Qué nos consideramos nosotros a nosotros mismos? Porque yo sea pastor, ¿qué soy? Porque usted sea líder, porque usted haya aprendido algo, ¿qué es usted? Porque usted cante en un coro, porque usted sea pastora, porque usted lleve años en el Evangelio, ¿qué somos? Algunos tantos se creen en este tiempo, ¿no? Tantos se creen. Sin embargo, acá hay una cachetada para nuestro orgullo y para nuestra soberbia. Yo soy consiervo tuyo, o sea, de un apóstol, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Quien quiera que sea, como quiera que se llame, en el lugar en que esté, yo soy consiervo. Dice, adora a Dios. Hermanos, la gloria sea para nuestro Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor amado, por las cosas maravillosas y preciosas que tú tienes, que seguimos, Señor amado, alimentando y degustando en nuestra alma, en nuestro espíritu. Se fortalece nuestra fe, Señor amado. Gloria a tu nombre, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios de la gloria, por las cosas que tú has preparado, por ese Espíritu Santo que salta en nosotros, Señor amado, para vida eterna. Oh, gloria a tu nombre, Señor amado. También allí hay un río celestial, hay un río precioso de agua de vida, Señor amado. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por tus formidables, preciosas promesas, Señor, fieles y verdaderas. A ti sea la gloria y la honra, y podamos aprender humildad, Señor amado. Podamos aprender que tú eres el único digno de gloria, el único digno de ser honrado, alabado, glorificado. Gloria a ti, Padre nuestro. Gloria al Cordero de Dios, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo voluntariamente en la cruz del Calvario para salvarnos. A él sea la gloria, la honra. Él es digno de tomar el trono, el poder, el reino por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.